Señoras y señores, la figura del jefe ha muerto. Ahora necesitamos líderes. En un entorno de incertidumbre y de complejidad, la inteligencia emocional no es un lujo, es una necesidad. Hoy hablamos de los secretos de un liderazgo positivo, de cómo las emociones influyen en el éxito de un equipo y de por qué los mejores líderes no son los que más mandan, sino los que saben desarrollar fortalezas en sus equipos. En el episodio de hoy no necesitas dirigir una empresa o tener un cargo de responsabilidad para aprender a inspirar, motivar o generar cambios a tu alrededor. Así que quédate, porque este episodio es para ti. Empezamos. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad. Con Dafne Cataluña, Juan Nieto, Aroa Ruiz y Rebeca Gómez, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Descubre más en iepp.es. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este episodio de liderazgo que promete porque de verdad que viene cargadito y viene con dos invitadas, Aroa, que es de la casa. Muy buenas. Que de invitada nada. Muy buenas. Pero me da mucho gusto, como siempre, Y a mí, compartir este rato contigo. además, un tema muy interesante. Sí. Y tenemos a Alba Díaz, que te cambio el nombre ya al principio. Empezamos bien. Para cortar el hielo un bien. poquito. Me muero. Estoy acostumbrada igualmente, así que... Bueno, pues presentarte oficialmente. Es Hub Manager de Permanent Placement de Adecco. Eso es. Y responsable de programas de talento joven, especializada en atracción del talento, toda una apasionada de los recursos humanos, Totalmente. psicóloga y recientemente incorporada también al equipo docente del IEPP en el curso de liderazgo e inteligencia social. Así que, Jamie, aunque me haya equivocado en el nombre, yo creo que la presentación... Lo has hecho muy bien y bueno, pues agradeceros la invitación, estoy encantada y deseando pasar este ratito con vosotros. Muy Así bien. que me podéis Muy bien. preguntar lo que queráis, hablamos de lo que queráis y yo feliz de estar aquí. Estupendo. Pues fíjate que muchas veces bajo este término, ¿no?, de liderazgo, a veces esto crea un poquito de confusión porque asociamos líder con jefe. Pero estamos de acuerdo en que no es lo mismo. Incluso a veces es verdad que jefe lo tenemos asociado con connotaciones bastante negativas. Cuéntanos un poquito, desde tu punto de vista, estos matices. A ver, yo creo que hay que saber diferenciar entre una figura de jefe y de líder. Jefe puede ser todo el mundo, ¿no? Oye, pues tienes un equipo, tú a tu equipo le tienes que decir lo que tiene que hacer, si lo hacen bien, bien, si lo hacen mal, pues tienes que reñir, decir cómo tienen que hacer las cosas, pero hay que saber cómo, ¿no? De ahí la diferencia entre un jefe y un líder, ¿vale? Además, yo quiero contaros hoy mi experiencia tanto de líder como cuando no era líder. Yo he tenido muchos líderes y jefes, entonces sé cuál es la diferencia entre unos y otros, ¿no? Entonces, al final, un líder es el que sabe gestionar un equipo, es el que sabe generar un clima de confianza, generar un ambiente positivo, ¿vale? De ahí liderazgo positivo, que al final, oye, pues está muy unido con la psicología positiva. Y oye, pues sobre todo que ese equipo trabaje a gusto, esté bien y sienta mucha seguridad, ¿no? Y eso, la persona que lo hace y la persona que hace que la gente esté así es el líder, no es el jefe. Es la principal diferencia que yo veo. ¿Y cuáles son esos errores que tú has podido percibir, ¿no?, en el jefe o líder? Porque a lo mejor también ha podido ocurrir, ¿no? ¿Cuáles son esos errores que tú dirías, es que por aquí no, para liderar equipos, o por aquí no, para liderar personas? Pues errores que yo he visto, ¿no?, a lo largo de todos los años que llevo ya en la empresa en la que trabajo, que son 10, o sea, ya son un montón, es esa parte de, soy líder, gestiono un equipo y quiero que se me vea como tal, ¿no? Pues yo impongo normas, yo te digo lo que tienes que hacer, por aquí sí, por aquí no, y como, no sé, como muy, muy dirigido a imposición de normas o bueno, no tenerle miedo. Yo sí que he vivido situaciones en las que he podido tener un poco de miedo a la hora de hablar con uno de mis jefes o managers, o lo he visto, ¿no?, en otros equipos. Entonces, querer
ser un jefe que impone y aquí estoy yo y tú tienes que hacer todo lo que yo te diga es súper contraproducente. ¿Por qué? Porque al final esa persona ni va a hablar contigo, ni te va a decir qué es lo que pasa, ni va a trabajar bien y de cara a negocio, porque también evidentemente hay que ver pues, oye, el funcionamiento de la empresa, no va a aportar cosas positivas. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene miedo a su jefe y eso es lo peor que le puede pasar a una persona, tener miedo a su jefe. Es que es tremendo, ¿no? Miedo al jefe, parece como increíble, pero es que esto pasa. Esto yo creo que más que menos pues, se ha podido encontrar con un ejemplo, con un familiar o en primera persona. Pero luego, por otro lado, muchas veces nos hemos encontrado con el caso contrario, con, es que si de repente entono, pues yo que sé, un ambiente más empático o me acerco más a la persona que tengo delante, sintonizo con lo que le está pasando, ahora me pongo ya en el rol del jefe, ¿no? O del líder, en este caso. ¿Es ser demasiado blando? ¿Dónde está el equilibrio entre ser empático y, ay, ya me paso, no pongo bien los límites? Hay que tener cuidado y encontrar ese equilibrio no es fácil, ¿vale? Ser empático, para mí, ¿vale? O desde luego, desde mi experiencia con todas las personas que yo tengo en el equipo, os pongo un ejemplo. Bueno, pues al final en mi equipo hay objetivos, tenemos que cumplir, pues oye, al final todo lo que necesitan nuestros clientes, ¿vale? Entonces, si yo tengo a un equipo que está funcionando muy bien, pero hay una persona en concreto que funcionaba bien y ahora no, algo pasa, ¿no? Entonces, oye, lo primero es, oye, ¿qué te está pasando? Necesito entender qué te ocurre. Que esa persona diga, no estoy pasando por un buen momento. Yo no puedo decir, no te preocupes, no pasa nada. Si este mes estás así mal, pues que tu productividad baje, no te preocupes, yo lo entiendo. No, hay que saber, oye, qué es lo que pasa, yo te entiendo, pero estamos en un entorno en el que, oye, pues tenemos que responder de alguna manera y los resultados tienen que salir. Por lo tanto, vamos a trabajar juntas. Si tú ahora estás pasando por un momento complicado, empatizo contigo, pero tú también tienes que entenderme a mí como figura de líder de que hay que sacar el trabajo adelante, ¿no? Entonces, yo estoy aquí para todo lo que necesites, yo quiero que tú remontes y que trabajemos juntas en ello, pero quiero ayudarte, quiero que sepas que sé que estás mal y si necesitas algo, aquí estoy. Es decir, una persona desmotivada, ¿vale? Yo no puedo empatizar con ese problema personal y que afecte directamente a mí o al negocio o a la empresa o lo que sea, ¿no? Sino empatizo contigo, pero tú también tienes que empatizar conmigo, tiene que haber cierta reciprocidad. ¿Por qué? Porque un líder que se llama así un líder pasivo, ¿vale? Un líder que dice, bueno, pues si esta persona no está respondiendo bien, no pasa nada. Voy a dejar que se recupere y cuando esté bien que me lo diga. No, porque sí, puede ser una figura demasiado blanda y el líder no se está posicionando, sino todo lo contrario. Entonces, al final, tener empatía o encontrar ese punto entre empatía, pasividad, ser blando y luego darle la vuelta a la situación, reconducir y que todo siga su curso, no es fácil. Es un trabajo que hay que hacer. Y es como una doble visión, ¿no? Entre no pierdo de vista los objetivos porque obviamente no van a desaparecer, pero tampoco pierdo de vista lo que le está pasando a esa persona porque tampoco va a desaparecer. Eso es. Y hay que darle herramientas también para que lo pueda gestionar y a la vez pueda recoger ese objetivo que le ha puesto la empresa. Sobre todo, dándole a esa persona esa confianza de me puedes contar qué es lo que te está pasando, porque yo te voy a entender y entre las dos, esto es un caso real, lo que os estoy contando, además, entre las dos vamos a conseguir remontar. Y además es que tú estás pasando por un momento malo y que tú misma trabajes en esto, hablo en femenino porque esto ha ocurrido en una persona de mi equipo hace un tiempo, que tú estés pasando por un mal momento, que consigas trabajarlo, que remontes y encima avances a nivel laboral, va a ser reconfortante para ti. Por lo tanto, es un trabajo que hemos hecho juntas, pero que has hecho tú también. Y al final, pues, es liderar desde la empatía, ¿no? Un poco. Y cuando las emociones del líder de repente son muy intensas, aquí no sé qué tips puedes seguir, porque también pueden interferir en la relación con clientes, pero con el equipo también. Totalmente. ¿Qué puede hacer un líder para manejar esas emociones, momentos de estrés, de presión, de angustia y no traspasarlas a los demás? Pues cuando yo empecé como líder,
bueno, no empecé como líder, porque yo soy de las que piensan que el líder te haces, no naces, por lo tanto, claro, o sea, mi caso fue que, bueno, pues mi empresa me dio la oportunidad de promocionar, yo era consultora de selección, y de repente me dice mi empresa, oye, pues nos gustaría que pudieses promocionar a ser coordinadora de equipo. Cosa que a mí, pues, era lo que más me apetecía hacer en ese momento y oye, pues dije, pues venga, pues para adelante, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo me voy en diciembre, un 26, a mi casa de vacaciones, siendo consultora, y vuelvo un 3 de enero y me dicen, oye, que eres coordinadora, que tienes un equipo y arréglatelas, ¿no? Un poco, no así, pero es como esto es lo que hay, es un puesto de nueva creación. Es decir, que no te habías formado para líder. No sí me que te había habías formado técnicamente para ese puesto, pero no para líder. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que claro, o sea, yo llegué y dije, ostras, tengo que coordinar a un equipo de personas que me han formado a mí anteriormente, algunas de ellas, ¿no? Hablo de chicas porque todo han sido chicas, o la gran mayoría han sido chicas siempre. Y claro, de repente yo digo, ¿cómo lo hago, no? No sé ser jefa, porque no va conmigo para nada imponer, o decir, tienes que hacer esto, tiene que ser así, porque sé que no va a funcionar. Pero tampoco sé ser líder. Entonces, ¿qué hago, no? Y esto me lo preguntó en su día una amiga mía tomándonos un café. Dijo, oye, al tiempo, ¿no? ¿Cómo estás haciendo esto? Entonces, claro, yo dije, bueno, pues ¿qué puedo hacer? Yo tengo un mentor que ha sido líder durante 4 años para mí. Porque yo he pasado por muchas situaciones de no tener manager, porque por lo que sea por ese momento la empresa pues no tenía la figura de manager, porque se fue y hay que, oye, pues hacer la cobertura, y igual la cobertura tarda 3, 4, 5 meses, pero claro, esto es un tren que sigue, no se para y tú tienes que seguir hacia adelante, pues como buenamente puedes. Y entonces a los 4 o 5 meses llegó una persona a gestionar el equipo, una persona que venía de fuera y se posicionó de una manera impresionante, que yo le admiraba. Yo decía, madre mía, lo que has conseguido en tan poco tiempo, ¿no? Y cuando yo llegué al puesto de coordinadora, dije, vale, pues lo único que puedo hacer es acordarme o pensar en lo que a mí me gustaba que esta persona hiciese conmigo, darme seguridad, darme confianza, dedicarme tiempo, porque un líder tiene que dedicar tiempo a su equipo, y no voy a hacer lo que a mí no me gustaba que hiciesen conmigo, que fue pues no dedicarme tiempo. Gracias a Dios no he tenido muchas situaciones así, pero también, oye, pues sé otros equipos, ¿no? Como han podido estar por situaciones X, pero, joder, que te diga tu jefe, oye, es que no tengo tiempo para hablar contigo, ya lo vemos más adelante. Joder, a mí me ha ocurrido en alguna situación de decir, ¿no tienes 5 minutos de verdad para hablar conmigo? Oye, me quiero sentar, necesito explicarte una cosa, necesito contarte un problema, ¿no? Y eso a mí en su momento me hacía tanta pupa, por decirlo así, que es como, yo esto no lo voy a hacer jamás. Pero es que es como ser consciente de en qué momento estás tú y de que realmente luego lo transmites y vas sin tiempo porque estás estresado, vale, pero igual hay que hacer una gestión de ese estrés para que la persona pues que te está pidiendo 5 minutos se sienta importante, se sienta valorada. Se sienta vista. Se sienta vista, eso es. Y un poco a la pregunta que hacías de, oye, ¿cómo gestionas las emociones en situaciones complicadas? Yo tenía en mente todo el tiempo a esta persona que fue mi líder durante 4 años, de cómo actuaría esta persona en esta situación. Y yo lo hacía, pues como lo hacía, oye, pues manteniendo la calma. Oye, pues me viene una persona, oye, mira, no estoy contenta, estoy muy desmotivada, no quiero seguir aquí, ¿no? Pues dices, ostras, pues es que es una persona que, bueno, en concepto empresa, riesgo de fuga, madre mía, tengo que hacer todo lo posible para que no se vaya, ¿no? Entonces, esas situaciones que yo tuve que vivir cuando no estaba formada en liderazgo, yo me basaba en cosas cercanas o que yo viví para saber cómo tener que gestionarlas, ¿no? Y he tenido que vivir situaciones complicadas de irme a mi casa mal, de irme a mi casa afectada y luego entender, porque se soluciona, porque todo al final tiene solución, luego entender que no me tiene por qué afectar tanto o que yo de alguna manera adquiriendo herramientas, viviendo esas situaciones, voy a saber afrontarlas de cara a futuro. Pero creo que para ser un buen líder tienes que vivir experiencias fastidiadas
tienes que vivir experiencias o tienes que sentir emociones que no son positivas, porque al final, pues oye, un equipo cuando va todo bien, genial, pero cuando no va bien, ¿qué pasa? Tienes que motivar, tienes que ver qué ocurre, tienes que dar explicaciones. Entonces, al principio no es fácil. Creo que además es algo muy reconfortante cuando te das cuenta de que una situación complicada hace años no lo supe gestionar y ahora sí, que evidentemente tengo que aprender muchas cosas más, es un continuo proceso de aprendizaje, pero el cómo me tomo las cosas a día de hoy a cómo me las tomaba antes es muy diferente, pero me lo han enseñado mis equipos, o sea, las personas, ¿no? Al final, yo siempre lo diré, que si estoy donde estoy ahora es por la gente de mi equipo. Es la gente que me ha ayudado es la gente que me ha enseñado a ser líder y es la gente que a día de hoy pues estoy donde estoy por esas personas. Qué interesante, ¿no? Que en este plano en el que hablamos de liderazgo jefe-empresa se toquen las emociones y se hable de ellas. Total. Ahora, poquito a poco, parece que hay mucha más conciencia en el ámbito educativo, en el ámbito de la empresa, ¿no? Porque está asociado al bienestar. Pero la verdad es que los datos que se manejan son bastante escalofriantes en torno a el drama que muchas veces significa la gestión emocional en el entorno laboral, ¿no? Ahora os voy a compartir algunos datos, pero es verdad que nosotros también desde el IPP tenemos muchas experiencias de precisamente de mandarnos a empresas externas, ¿no? Formación en este encuadre, porque la ansiedad y el estrés está tremendamente presente a unos niveles de intensidad muy fuertes. De hecho, bueno, un poco conectándolo ya con datos, ¿no? Pues una mala salud mental en el trabajo tiene un coste estimado de 6 billones con B de dólares en el 2030, es decir, en el 2030. Es decir, que al final la inversión en salud emocional es algo muy importante, ¿no? La OMS en el 2024 señala que en el año 2019, al menos el 15% de los adultos en edad laboral tenía un trastorno mental. Es decir, podemos seguir añadiendo muchísimos datos, pero desde luego yo creo que esto refleja muchísimo la importancia de atender al plano emocional. Desde tu punto de vista, ¿crees que las empresas se han puesto las pilas en este tema o cómo lo has vivido tú? Sí y no. En la mía, sí. En la mía, sí. Porque creo que al final yo donde más lo he visto o donde más lo he vivido ha sido en la época del COVID. O sea, eso fue... Bueno, pues entre los ERTEs, situaciones personales de familiares afectados, muchas bajas médicas. Claro, al final mi empresa es consultoría y consultoría no para, ¿vale? O sea, es una rueda que en el mercado está constantemente girando y es como, oye, pues yo pasé de tener un montón de trabajo y clientes que llamaban a mi puerta llega la pandemia y llama tú a los clientes para ver qué necesitan de nuestra parte. Y a mí un cliente decirme, eres una sinvergüenza por llamarme a estas horas con todo lo que estamos pasando. Eso va haciendo mella poco a poco. Y eso ha hecho o hacía que te levantases y dijeses, no me veo capaz de coger el teléfono o de mandar un email a alguien que me va a decir que con la situación que estamos pasando soy una sinvergüenza, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final, claro, los equipos, yo no era coordinadora en ese momento, o sea, yo estaba en un equipo y mi jefe, mi manager en ese momento, trataba como de explicarnos cómo teníamos que afrontar ese tipo de situaciones porque generaban mucho estrés, mucha ansiedad y muchas bajas voluntarias. O sea, al final es decir, no, bueno, bajas voluntarias o bajas médicas, es decir, yo no puedo con esto. Entonces, a raíz de la pandemia, mi empresa ha apostado mucho por ayudas de psicología, mindfulness, técnicas de relajación, coaching, porque, bueno, pues es verdad que antes ya se hacía, pero a raíz de la pandemia yo he visto un cambio fuerte. Y bueno, la pandemia, y ya saliéndonos de la pandemia pasa y de repente volvemos otra vez a estar en un pico de trabajo que, claro, dices, ostras, he pasado de estar aquí a estar aquí y a estar aquí. Y cuando yo aquí tenía ansiedad y estrés, era por carga de trabajo. Aquí tenía ansiedad y estrés por incertidumbre, qué es lo que me pasa. Y aquí vuelvo a estar otra vez con ansiedad y estrés. Estoy en un continuo, ¿no? Entonces, al final dices, ostras, es que no hay salud sin salud mental. Entonces, si yo quiero ir a trabajar y quiero ser productiva y quiero que haya resultados, hay que trabajar sobre esto. Y mi empresa lo hace. Y nosotros lo estamos viendo y además
en las encuestas que pasan de clima laboral, que todos los años tenemos una o dos encuestas, las puntuaciones de todo lo que es la parte de psicología y todo lo que es la parte de gestión de emociones y demás, son puntuaciones altas, pero porque se está invirtiendo mucho en ello, porque es necesario. Yo en mi equipo tengo personas que bueno, a día de hoy el equipo que tengo lo gestionan bastante bien, pero yo he tenido personas pues, que por X motivos no han podido gestionarlo bien. Y es horrible ver cómo esas personas hacen un extra esfuerzo para poder trabajar y para poder gestionar el trabajo y no poder. Porque, bueno, yo misma, a mí me pasó. A mí me pasó en 2021. En 2021, después del COVID, pues yo creo que arrastré muchas cosas y tuve un brote de ansiedad muy fuerte. Uh-huh. Y yo era incapaz de levantarme de la cama y de ir a trabajar. Es que no podía. Y entonces mi jefe, esta persona de la que os hablo, que para mí es mi mentor, pues estuvo ahí todo el tiempo. Y yo, bueno, pues es algo que yo muchas veces pues me acuerdo de él y digo, ostras, es que es algo que yo no puedo controlar. O sea, es algo que yo no puedo controlar y claro, sentir que te levantas, vas a trabajar y no puedes, porque hay algo aquí que te está presionando el pecho. Dices, es que no puedo ni leer un email, ni coger un teléfono, ni tener una reunión. No puedo. Entonces, al final, pues pude con ello. Y entiendo cada vez que alguien de mi equipo tiene esas sensaciones o me traslada, oye, es que estoy muy agobiada, oye, es que tengo estrés, oye, es que, digo, vamos a trabajar sobre ello para no llegar a algo irreversible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, enhorabuena por ese trabajo realizado, pero sobre todo que has ido pasando por muchos puntos que yo creo que son clave dentro de esa relación laboral sana, porque se trata, y más después de la pandemia, de colocarnos como empresas, como líderes, como proveedores de bienestar. Es decir, ya no solo producir, sino testimonios como el tuyo, que son constantes, que es que a nosotros nos llegan desde la parte de terapia, pero cada vez más, y desde la pandemia más, empresas diciéndonos, queremos poner un servicio de terapia gratuito para los empleados, o financiamos una parte, o programas de mindfulness en ese sentido, ¿verdad? Pero además, ¿cómo es tu ámbito? Sí, es una demanda altísima, ¿no? Y además te encuentras casos como los que tú estás señalando, pero tremendamente. De hecho, en una de esas dinámicas que vamos trabajando nos planteamos, a ver, ¿es el bienestar el que lleva al éxito laboral o es el éxito laboral el que lleva al bienestar? Totalmente. Un poquito también esta parte de donde nos situamos, pues cada vez las evidencias caen por su propio peso. De trabajar en ese bienestar emocional nos deriva en lo que cada uno entienda por éxito laboral, ¿eh? Totalmente. O sea, efectivamente, aquí luego hay muchísimos matices y por lo tanto al final es una cuestión en la que ganamos todos. Y quizás podemos poner así un poco el broche de oro e ir concretándolo en 3 claves, ¿vale? Que las podemos hacer también si queréis entre todas, porque así también a quien nos esté escuchando y diga, oye, pues me ha pasado, oye, trabajo en una empresa o lidero un equipo, vale, ¿qué cosas puede tener en cuenta y por dónde puede empezar a formarse, a trabajar su liderazgo? Y quizás lo primero, recogiendo todo lo que nos decía Salva, es el poder escuchar con empatía y estar ahí en momentos complicados, porque esto es la clave para conciliar las necesidades del equipo, que son personas, con las necesidades de la empresa, que también pues hay objetivos que no podemos dejar de lado. Totalmente. ¿Sí? Hacemos check. Es decir, lo podemos convertir en un checklist. Lo podemos convertir en un super check, porque me parece súper importante. Sí, este es un check. Es un super check. Vale, el segundo tiene que ver también con una de las características del líder positivo, ¿no? Es la capacidad también de identificar las fortalezas en sus equipos. Y quizás si dentro de un equipo tenemos a una persona que es más organizada, que tiene la planificación, la calidad en equilibrio, o que son unas de sus fortalezas con las que fluye más, pues quizás le puedo asignar un tipo de tareas diferente a una persona quizás más creativa, más conectada con una manera más fluida de trabajar, pero que quizás pues no se siente tan cómoda con
bueno, con estructuras más rígidas. Entonces, las fortalezas aquí nos pueden dar la clave para asignar tareas o incluso para seleccionar, que es a lo que tú haces más, ¿no? Completamente. Check, segundo check. Segundo, otro super check, porque es que, vamos, me estás diciendo todo esto y bueno, una de las cosas que hacemos también, súper importante, o por lo menos ocurre en todas las empresas, son las evaluaciones del desempeño de las personas, ¿no? De los importantísimo. equipos. Creo que una evaluación del desempeño, bueno, aparte de que es la conversación más importante del año, bajo mi punto de vista, para una persona de un equipo, darles ese rato, ¿no? Yo además tengo muchísimas cosas que hacer, ¿no? Durante el día, pero si yo tengo una evaluación del desempeño con una de mis chicas, paro todo lo que estoy haciendo, me reservo 2 horas y media, 3 horas para ella, para hablar de lo que ella necesita, para ver el recorrido que ha tenido durante el año anterior, porque me parece súper importante hacer una visión, bueno, lo primero, hacer una visión de todo su recorrido, ¿no? De todo lo que ha aprendido, de cómo ha crecido profesionalmente y también pedirle a ella cómo se ha visto, ¿no? Porque al final es importante, oye, yo te voy a dar feedback, que hablaremos de feedback también ahora, que me parece súper importante, pero yo te voy a dar feedback, pero yo quiero que tú me des feedback de ti misma, es decir, ¿sabes? Como un refuerzo. Es decir, que tú también como líder recibas esa opinión, ¿no? Yo siempre les pido que me den su visión de cómo se han visto, que se hagan refuerzo y autocrítica, porque me parece que es súper importante que ellas digan, oye, mira, pues he conseguido esto, los objetivos que nos marcamos fueron estos y estos. Yo siempre les marco objetivos de negocio y objetivos de desarrollo personal, ¿no? Por esa mezcla, ¿no? De necesidades de empresa y crecimiento personal de cada persona. Y ellas hablan y dicen, oye, mira, pues he conseguido esto, he conseguido lo otro. Vale, ¿y en qué te gustaría continuar trabajando? ¿No? Porque al final esto es un continuo aprendizaje. Pues mira, el año pasado conseguí gestionar X clientes, X proyectos y este año me gustaría coordinar un proyecto, por ejemplo, ¿no? Es un poco lo que decías antes de, jolín, una persona que quiere crecer y que quiere ser líder en un futuro, vamos a ir dándole pequeñas actividades durante el año o pequeños retos, más que actividades, retos durante el año de, oye, tenemos este proyecto, voy a meter a 4 personas, tú vas a coordinar y vas a hacer micromanagement. Eso es súper importante porque al final ellas se sienten en progresión. Sí, y posicionadas y aprenden algo nuevo. Entonces, al final, creo que es importante detectar qué competencias hay que continuar trabajando, qué competencias hay que potenciar, porque, oye, las tienen fuertes, pero hay que seguir potenciando. Y lo que os digo, yo nunca les digo cuáles son tus puntos débiles, porque creo que es una palabra fea, punto débil, ¿no? Mejor área de mejora. Vamos a convertirlo en área de mejora y tú dime en qué quieres mejorar y vamos a trabajar sobre ello, ¿no? Entonces, al final, pues son conversaciones que tienen a día de hoy, creo, o deberían de tener todas las empresas porque es algo súper importante y ellos lo agradecen un montón, ¿eh? Pues qué bien que lo has dicho porque es verdad que es una de las claves. Y no hay 2 sin 3. Y esta es breve, pero yo creo que es contundente. Que es el bienestar laboral no es un extra. Hoy en día es un imprescindible y estar agotado de manera crónica, estar en un burnout, no es una opción. Es decir, las empresas y las personas que las componen tienen que hacerse cargo de esa parte y empezar a trabajar para estar bien, porque además es posible. Existen herramientas, métodos y metodologías y empresas, como en nuestro caso, que nos dedicamos a ello. Así que tercer check, super check. Pasamos al momento fuerte, que es uno de estos momentos icónicos. Sí. Bueno, lo primero de todo, decirte que has aplicado un término que a nosotros nos gusta mucho diferenciarlo cuando hablamos de competencias y fortalezas, como ahora vamos a hablar de fortalezas, porque es verdad que cuando hablamos de fortalezas hablamos como de formas de pensar, de sentir y de actuar, que sobre todo si están equilibradas, como vamos a ver ahora en el Forte, que están en color verde, de alguna manera nos invitan a un funcionamiento como mucho más óptimo al ponerlas en marcha, ¿no? Pero las competencias no necesariamente es lo mismo, ¿no? Que la fortaleza, porque yo puedo ser muy competente en ciertas habilidades o haber aprendido a hacer buenos cálculos y análisis, pero que a lo mejor eso no necesariamente me guste, ¿no? Total. Incluso me puede quitar energía. Sí, puede ser bueno, sí, pero no me gusta ni me da energía.
Entonces, creo que esta diferenciación es importante para no confundirlo a la hora de ciertas asignaciones, ¿no? Como se estaban hablando, a la hora de las tareas, de cómo ser un líder efectivo, distinguir un poco entre esa parte de competencia y fortaleza. Entonces, dicho esto, estaba viendo tu test Forte y te lo paso por aquí, ¿no? Lo primero es decirte que enhorabuena porque tienes un Forte con un funcionamiento óptimo alto. Esto a lo mejor ya lo que nos escuchéis a menudo ya lo vais a ir conociendo, pero tiene que ver con la idea de que de alguna forma pues estás poniendo muchas de esas fortalezas equilibradas en marcha. Tienes una... Pues creo, pues no las he contado, pero bueno, serán 21 porque estoy viendo 5 por arriba, lo cual eso nos da una señal o nos indica que, oye, que la vida no es happy, pero probablemente ante determinadas circunstancias y situaciones activas tus recursos, los pones en marcha, probablemente seas conscientes de ello. No sé si lo vives así, por cierto, Alba. Lo vivo así y lo vivo intensamente. Sí. Intensamente, pero ahí poniéndolos en marcha, Totalmente, ¿no? Totalmente. Además, es que creo que es importante al final y mostrarlo, ¿no? Que al final, oye, pues tú tienes estas competencias potenciadas, pues, jolín, que se vea, ¿no? Que de alguna manera, oye, mostrarlo. Eso es. ¿Cuándo has hecho el test? ¿Te ha llamado la atención algo o te ha sorprendido? ¿Alguna cosa así reseñable a la hora de hacer el test que digas sorpresa? Sensaciones. Al evaluar fortalezas, ¿no? Que, bueno, pues no sé hasta qué punto lo estabas teniendo en consideración con un dato, ¿no? Con un instrumento de evaluación más específico. Yo cuando lo hice pensé, ostras, a ver si me va a salir una puntuación de liderazgo regular, ¿no? Porque como me saliese, o sea, lo hacía un poco como... Es verdad que hubo alguna pregunta que no supe muy bien colocar el orden porque como que las dos me parecían las respuestas muy similares. Entonces yo dije, a ver si esto va a sesgar un poco algún resultado, pero realmente me he sentido muy, muy cómoda y muy a gusto haciéndolo, la verdad. Genial. Fíjate que el liderazgo tiene que ver con la directividad, que te salen 4. Me hubiera encantado que hubieras hecho este test en otro momento, cuando hablabas pues otras etapas no complicadas o incluso al inicio, para ver qué había pasado, ¿no? con esa fortaleza. Porque puede ser que sea una cualidad que ya estuviera en ti, pero seguramente que a través de distintas competencias, experiencias y demás, pues hayas crecido y expandido mucho esa fortaleza. No como para que se vaya hacia una fortaleza muy presente, que a veces es verdad que lo mencionamos y cuando damos la definición tiene un poco que ver con fortalezas que de alguna forma a veces nos pueden llegar a desgastar, ¿no? Digo a veces, porque no significa que siempre que me salga naranja necesariamente es un elemento de malestar. Pero, ¿qué me dices de las que están quizás en naranjas, no lo sé, o alguna fortaleza que digas, wow, esta me desgasta, pues esta mira, tengo que prestarle atención? Pues mira, la primera, planificación, por ejemplo. ¿Qué? ¿Dónde está? Está En la el, ¿no? el próximo día lo Que cojo lo tengo más muy ampliado, pequeño. que es muy chiquitito. No tienes. Sí, muy arriba. Pues mira, yo llego con mi día planificado a las 9. Y a las 9:02, adiós planificación. Entonces, intento siempre planificarme de tal manera que pueda llegar a todo y es para mí un área de mejora. O sea, estoy tratando de hacerlo de otra manera porque es imposible. Es verdad que el día a día de mi trabajo muchas veces no me lo permite, pero si yo, por ejemplo, me he planificado para hacer X tareas me invento, en la primera hora de la mañana, si a mí me entra otra cosa, que tampoco es excesivamente prioritaria, sí importante, pero no prioritaria, lo hago. Entonces, muchas veces digo, jolín, ¿por qué? O sea, igual, imagínate, pues me ha ocurrido que estoy mandando un email importante, me entra algo, no termino de mandar ese correo y luego mi responsable, oye, este correo no lo has mandado, y yo lo estaba escribiendo a las 9:02, pero a las 9:05 me entró otro más urgente y todo lo que yo me había planificado, los checks, porque yo trabajo mucho también con checks, venga, pues hoy hago esto, esto y esto, y me voy marcando checks, no, mi día a día no me lo permite y tengo que trabajar en ello porque no llego. Entonces es lo que comentabas tú, Juan, antes de ese cansancio emocional, ese estrés emocional de... Es que no llego. Entonces, es verdad que durante este año lo he estado trabajando mucho porque en mi evaluación del desempeño fue el área de mejora que me puse a mí misma. Lo he trabajado, pero tengo que seguir trabajándolo porque no consigo planificarme como a mí me gustaría. Sobre todo para llegar a todo, para disfrutarlo, porque al final a mí mi puesto me encanta. O sea, de hecho, vamos, y todo el mundo que me conoce sabe que el puesto de coordinadora me encanta gestionar el equipo, me encanta mi día a día. Pero hay momentos en los que digo, es que es imposible. Y muchas veces es por falta de planificación.
No porque no me lo permita mi equipo, no me lo permita el trabajo, sino porque no me he planificado como me tenía que planificar. Entonces, es la primera que te comento porque sí. Me llama la atención porque la cooperación te ha salido muy presente y como siempre, y además lo has verbalizado mucho, ¿no? Cuando hablabas de la parte empática, un líder empático, tener en cuenta como el entorno, las necesidades de los empleados o de las personas con las que colaboras, también un poco ese modelado a través de la visión que te ha dado una persona que ha sido para ti un líder de influencia, ¿no? Bueno, pues digamos que el entorno y el tener a personas a tu alrededor puede ser importante. Sin embargo, es verdad que a veces también ese exceso de cooperación nos puede llevar a que nos sintamos ahí, ¿no? Como dando muchas vueltas. Totalmente. Porque queremos llegar un poco a todas las circunstancias y al final quizás con quien menos cooperamos es con nosotros mismos. Totalmente. En propio exacto. Nos olvidamos de nosotros y dices, ostras, quiero que esté bien todo el mundo y yo ¿por qué? ¿No? Que no. Entonces, totalmente. Quizás este es un puntito, ¿no? Ahí a también el tener un poquito en cuenta. ¿Qué fortalezas te han ayudado, dirías tú, de las verdes? Quizás, de las verdes, te llevo un poco por ahí, pero igual no, igual me dices otras. ¿Qué fortalezas crees que te han ayudado un poquito a avanzar, ya sea en el liderazgo o en un poco en la planificación, ¿no? Que decías que era un punto de mejora para ti. ¿Cuál destacarías? Pues mira, voy a hablar de valentía y positividad. Valentía porque el primer año lo pasé muy mal. Bueno, el primer año no, los primeros 6 meses más o menos de coordinadora, por circunstancias, bueno, pues lo pasé mal y quise tirar la toalla varias veces, ¿no? Y dije, yo no puedo con esto. No puedo con esto y bueno, pues ya está, hasta aquí hemos llegado. Pero siempre había algo que decía, venga, que sí que puedo. Tengo que poder, tengo que ser valiente. Este reto, si me lo han dado, es por algo, lo tengo que asumir y lo voy a conseguir, ¿no? Y al final yo por eso digo que mi equipo me ayudó mucho. Es un equipo diferente al que tengo ahora, porque al final, oye, pues por motivos han ido rotando, o han ido promocionando, están en otros proyectos, pero mi equipo me empujó, ¿no? Un poco a continuar y mi manager, por supuesto. O sea, al final... Pero sí que creo que cuando a mí me dijeron, oye, tienes que hacer esto, considero que afrontarlo con esa valentía, ¿no? De decir, oye, pues voy a por todas. Y para mí, a día de hoy, creo que lo sigo haciendo, porque yo al final... Tengo un equipo, pero tengo que trabajar con muchas áreas y con muchos compañeros, ya no tanto de mi línea de negocio, sino con otras tantas. Tengo que enfrentarme a muchas cosas. Lo que comentabas antes de responsable de talento joven, pues fue otro reto que me pusieron este año, de oye, al margen de ser coordinadora, ¿qué te parece si también te encargas de los dosieres y de la gestión de talento joven para ver si de cara a futuro, pues oye, se puede desarrollar esta figura? Pues vale, o sea, dije, venga, pues para adelante. La positividad y la valentía. Claro, entonces yo dije, jolín, me gusta mucho. Fortalezas. Exacto, me gusta mucho el talento joven. El talento joven viene pisando fuerte. Cuando hacemos la atracción de talento joven, me encanta y digo, jolín, qué guay, pues las personas jóvenes vienen pisando muy fuerte. Los assessment que hacemos con ellos, las técnicas de evaluación, y comparas, ¿no? Mucho, pues hoy hace 10 años cómo era esa atracción de talento y cómo eran los candidatos de hace 10 años a cómo son los de ahora, que están recién salidos de la carrera. Entonces, para mí, pues lo he hecho durante muchos años con muchas ganas y entusiasmo y entonces por eso me propusieron este año y entonces ahora estoy pues como dejando un poco mi legado para que lo vayan cogiendo pues otras personas. Muchas fortalezas ahí en acción. Sí. Y nos queda un ejercicio para ya poner el broche de oro que nos traes y estamos expectantes porque nos has dicho que lo vas a hacer con nosotros. Sí. En Venga. vivo y en ¿Lo directo, vais a hacer vosotros? Riguroso directo. Venga. Somos conejillos de India. Vale, venga. Bueno, pues yo os traigo un ejercicio de feedback. Venga. ¿Vale? Si yo os digo feedback, vale. ¿Qué me dices que es feedback? Pues dar una opinión constructiva, ¿no? Como un... Vale, bien. ¿Vale? Y si yo te digo Aroa técnica del sándwich, ¿a qué te suena, por ejemplo? Paquete. Totalmente. El ejercicio que traigo, que me gustaría hacer con vosotros, es sobre el feedback y la técnica del sándwich. Entonces, feedback, para mí, cuando me preguntan por el feedback o cuando tengo que aplicar feedback, digo, voy a dar feedback positivo a mi equipo. ¡Qué guay! Voy a dar feedback constructivo. Cuidado. De cómo se dice, qué es lo que tengo que decir, cómo lo quiero decir, porque es importante también, un líder positivo tiene que aplicar el feedback
de una manera constructiva. El feedback positivo, pero el feedback constructivo hay que saber cómo gestionarlo. ¿Cómo llevarlo a cabo? Y pedir feedback, ¿vale? Eso también es importante. Yo en todas las evaluaciones del desempeño, cuando hablo con mi equipo a final de mes en reuniones, yo siempre pido feedback de, oye, dame feedback, ¿cómo lo he hecho yo contigo durante este año? Porque tú lo has hecho así, pero ¿y yo? ¿No? Al final, oye, pues somos 2 personas que estamos trabajando juntas, yo necesito saber qué necesitas por mi parte, qué tengo que mejorar. Entonces, la técnica del sándwich... Vale, ¿cómo lo llevamos a cabo? Es como un sándwich, pues imagínate un sándwich con queso y jamón riquísimo, Vale. pan, condimento, pan, ¿no? Sí. Pues el primer pan sería ese comentario positivo, ese condimento, ese comentario constructivo, y el otro trocito de pan sería el refuerzo positivo. Vale. Es decir, es como comentario positivo, comentario negativo, comentario positivo, ¿vale? Es como un sándwich. Entonces, vosotros 2 trabajáis en un equipo juntos, ¿vale? Y tenéis que gestionar un proyecto. Vale. Entonces, claro, a ti no te está pareciendo muy adecuado de qué manera está gestionando Aroa el contenido de ese proyecto. Entonces yo Comprendes bien, ¿no? Ha podido pasar. Entonces no quiero abrir heridas ni melones, No, ¿eh? no, en absoluto. No, pero lo va a hacer muy auténtico Vale, todo esto. pues yo quiero ver, oye, pues de qué manera conversáis sobre, aplicando técnica del sándwich, sobre ese proyecto que estáis haciendo juntos y que a Juan, pues oye, le gustaría comentarte alguna cosa. Entonces yo le tengo Claro. que... Vale. Venga. Bueno, esto no estaba preparado, pero claro, ahora veo que esta hojita que has impreso... Bueno, lo primero, que gran trabajo en el podcast. Gracias, Juan. Me Lo alegro segundo mucho. Es que has impreso... claro, el test forte tan pequeñito que es que te juro que es imposible, Sí, imposible leer esto. Entonces, claro, está aquí la invitada y yo, pues que no. Pero bueno, seguro que la verdad... A mí me falta la segunda parte, ¿eh? Para el siguiente episodio yo creo que igual podemos hacer algo como para... No sé, imprimiendo más grande, porque la verdad es que trabaja siempre tan bien y tan a gusto que es una pena que, uy, se vea tan pequeño, ¿no? Bien. ¿Qué tal? Vale. ¿Respondo yo? Claro, ¿O sigo no, con la bien, dinámica? Vale, me gusta bien. porque Bien. al final es lo primero que te he dicho es, oye, qué buen trabajo, ¿no? Al final, Ujú. pero de cara a los siguientes, yo creo que podríamos hacerlo de esta manera o que podrías hacerlo de esta manera y has cerrado bien también, ¿no? Entonces, al final, la idea es, oye, yo estoy contigo trabajando muy a gusto, me encanta cómo trabajas, creo que igual puedes mejorar en esto para que salga mejor, pero sigue así porque estoy seguro de que lo vas a conseguir, por ejemplo, ¿vale? ¿Tú cómo te has sentido? Yo bien, porque al final entiendo que se ha centrado en un área en concreto, además ha apostado también por mirar esas otras cualidades y esto es mejorable y además con un buen talante. Al final la actitud, ¿no? Yo creo que una parte importante que nos llega también es la actitud. Es verdad que estamos en este encuadre un poquito diferente, pero está claro, ¿no? Creo que al final la idea es, me llega claro lo que es cambiable y con eso me quedo y con la actitud también, que se diga de otra manera. De hecho, yo dar feedback positivo me parece que está genial, pero creo que se aprende más y creo que es mucho más contundente, por decirlo así, un feedback constructivo. Porque tú estás dando, oye, pues un feedback a una persona de cómo tiene que mejorar algo para hacerlo o para crecer profesionalmente o personalmente, ¿vale? Entonces, al final, con el feedback constructivo es lo que tratamos de hacer. Y entonces... esto se hace entre pan y pan. Claro, claro. Así que con eso le ponemos la tapa, ahora la de abajo al podcast también. Y ahora a ti que nos estás escuchando te toca darnos el feedback. ¿Qué tal lo hemos hecho? ¿Te ha servido? Constructivo, por favor. Constructivo, por favor, eso siempre. Positivo, muy bienvenido. Dale También. like, por supuesto, comparte si quieres. Y esperamos que te hayan servido todas estas prácticas, todos estos tips, todos estos pues elementos para ser mejor líder desde ya. Así que muchas gracias, Alba, por estar, por haberle hecho tan fenomenal. Muchas gracias a Aroa, vosotros. igual. Gracias. Yo encantada. Y nos vemos en el próximo podcast. Hasta pronto.